Bien, hoy nos encontramos entonces acá haciendo algunos micros sobre temas puntuales de la semana que estamos transcurriendo, que vendría a ser la semana 5, correspondiente al mes de mayo, en la que el tema principal es lo de métrica libre. Lo de la métrica libre funciona así. Con el cuadro que están viendo compartido aquí en pantalla, lo puedo ampliar para que lo tengan más claro. Nosotros hemos visto y tratado de ordenar casi toda la música con la que puede ser que tengamos alguna chance de encontrarnos, sin épocas. Sabemos que hay algunas que han estado desde el principio de los tiempos y otras que son bastante más contemporáneas, y dividir el aspecto métrico, es decir, la organización de los eventos rítmicos, dividirlo en tres tipologías. Una es la métrica regular divisiva o isócrona, que es con la que se ha trabajado desde que empezaron a estudiar música y la que ya conocen de memoria y sobre la que hemos realmente ahondado bastante. Lo suficiente este año, en demasía los años precedentes, que es lo de la cifra indicadora, lo de los compases simples o compuestos, o dicho de alguna otra manera, los compases de pie binario y pie ternario, y algunas opciones de coordinación entre ellos, como el tema de la amalgama, que fue una respuesta de principios del siglo XX para tratar de ser algo como novedoso, como métricamente no tan rígido y tan previsible, con los elementos que se tenían, que eran los denominadores, los metros 2, 3 y 4, tanto de compases de pie binario como ternario, y combinarlos de alguna manera muy académica, muy prolijita, en un orden establecido, y así generar como un producto nuevo, como una versión, como una reversión de lo tradicional con lo que se venía trabajando desde hacía siglos. Y después aparece lo que figura aquí por debajo, lo del cambio de metro, la opción en la que la unidad de tiempo es la misma, permanece igual, no cambia ni si es binario o ternario, no, lo que es se queda, pero van cambiando la organización métrica. Solamente el metro cambia, no tiene que ver con la velocidad, no tiene que ver con el tempo, no tiene que ver con la naturaleza binario ternaria, como empieza termina, pero hay cambios en la organización métrica. Eso es lo de métrica regular. Después viene lo de métrica AXAC en la segunda columna. Todo esto acá indicado, señalado, de métrica AXAC, eso merece un tema y una dedicación importante a la que creo que llegaremos en el mes de junio. Pero sí me gusta poner ahora este pedacito aparentemente tan ingenuo, tan inocente, que es lo que se llama lo de métrica libre. La métrica libre apunta a lo siguiente. El elemento primordial es el ritmo. Son los ritmos los que marcan y los que indican la, la sucesión de eventos en el tiempo, en el devenir del tiempo. Es un capricho o una habilidad o una tendencia psicológica del hombre como especie el buscar patrones, el tratar de sobreestructurar a partir de un diseño rítmico de la naturaleza que sea, tratar de intuir si de ahí se desprenden patrones regulares. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro les hace mucho bien los patrones. Nosotros aprendemos un montón de cosas por los patrones. Si nuestra memorización de cualquier evento fuera una cosa totalmente secuencial, una serie, estaríamos en serios problemas a la hora de tener que memorizar cantidades. La estructuración del conocimiento, la estructuración hasta de las obras de arte, la estructuración del material que sea, nos relaja porque nos permite tomar distancia, ver las cosas desde más lejos y no caer tanto en el preciosismo del detalle, sino en el qué función cumplen dentro de un todo organizado. Ese es el sentido de la métrica, el sentido de los patrones. ¿Mm? Es propio del funcionamiento humano. Podría demorarme un rato más con algunos otros ejemplos, pero no quiero tampoco insumirles demasiado en esto. Pero la memoria irracional, la memoria sin anclaje, sin lógica, es costosa. Todos la hemos experimentado. El día que ustedes aprendieron a la dirección donde viven, no hubo lógica que valiera. Yo vivo en tal calle y listo. El día que tuvieron que aprenderse el número de teléfono que les tocó, tampoco hubo lógica. Mi número es este y me lo terminé aprendiendo a la fuerza. El día que les tocó aprenderse de memoria el número de documento, tampoco hubo lógica, ni patrones, ni nada. Me tocó esta combinación, me la aprendo y la absorbo. Pero muchas de las otras cosas que uno aprende las hace en función de patrones, de cosas que nos ayudan a anclar el tema de la memoria
y a conservarlas agarradas desde algo más que sí mismas. Así que la métrica libre es parte de la psicología del hombre. Y son momentos en los que, a propósito, uno no quiere estar sujeto a patrones métricos. Uno no quiere, no desea esa previsibilidad de que si es un compás de 3 tiempos, va a ser siempre así. A lo sumo lo que podría llegar a ser como detalle es un juego en cuanto a la ejecución de los tiempos, es decir, la flexibilidad de los tiempos, que es en lo que se encuadra el ralentando, el retardando, el tempo rubato, que es así como precipitar algo por expresivo, y un montón de expresiones que sobre todo se nutrieron en el mundo de lo más directo, lo más cercano al hombre, que no son los instrumentos musicales, sino la voz. Si ustedes tienen alguna relación o algún atractivo o alguna posibilidad o ganas de disfrutar la ópera, si bien está toda escrita en compases, se solfea, se aprende, se mide, se coordina con toda una orquesta, con los cantantes, con coros, admite como parte de su recurso expresivo esa flexibilización. Esas variantes no están hablando de una métrica libre, están hablando de una posibilidad de ser flexibles. Espérenme en el ralentando hasta que yo quiera arrancar. Ni que hablar los valses. Un vals bien interpretado no es una maquinita 1, 2, 3, 1, 2, 3, sino que tiene momentos de expresividad en los que se hace desear un tiempo y la suma de todo es de 3 tiempos, pero hay cintura, hay elasticidad al respecto. La métrica libre va un poco por ese lado, pero apunta al tema de las estructuras. La métrica libre es cuando ustedes escuchan música y de eso que oyen, la verdad es que oyen que hay ritmos, oyen que hay melodías, hay tonomodalidad, pero se les es muy poco natural encontrar un patrón métrico al que adherir. Más como los venimos conociendo nosotros, que son patrones rítmicos que una vez que arrancan está siempre igual, a menos que haya un cambio de metro. Aún siendo una amalgama, yo sé que estoy esperando combinar un 3 con un 4, un 3 con un 4, un 3 con el 4, por decir un ejemplo. Hay un patrón creativo, un patrón combinado, pero hay un patrón al fin. En cambio, la métrica libre son esos momentos imprecisos en los que por momentos no sabría qué decir, porque parece como que podría estar en un compás de tanto, pero aunque pudiera matemáticamente estar en un compás X, no es necesario desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista discursivo, porque no lo quiere, no lo necesita, no es que no sabe el compositor escribir compases, no los quiere. Ese es el mundo a grandes rasgos de la métrica libre. Ahora, ¿dónde se aplica? ¿A partir de cuándo? ¿Es una cosa de los modernos? ¿Nunca se usó? ¿Qué? ¿Cómo funciona? Ha existido desde siempre. Lo que pasa es que ha existido desde siempre acotado o a algunos géneros particulares o algunos momentos dentro de una obra totalmente isócrona y de la métrica regular. Hay muchos momentos para que sean aplicables. Se me vienen a la mente unos cuantos que no tengo acá los ejemplos, pero sí puedo construirlos como para ponerles alguna ejemplificación. Pero hay palabras, sobre todo del romanticismo y también del barroco, en las que se hizo uso de la métrica libre. Si ustedes conocen el clave bien temperado de Bach para piano, hay momentos en que tenemos o fantasías o algunos preludios que son muy fantasiosos, donde está todo escrito con notas, todo con compás, pero la ejecución uno la oye y es como si estuviera improvisando en el piano. Hay muchos ejemplos, se los voy a dar oportunamente y se los voy a publicar acá por el Classroom para que ustedes los puedan escuchar. Cuando el que toca es un solo intérprete, es más fácil caer en el gusto de la métrica libre o escribir algo libremente para un solo intérprete, porque como está solo, haga lo que quiera, si no tiene que quedar bien con ninguno, ni coordinar ni con nadie. Pero la realidad es que la métrica libre también la van a encontrar en expresiones de conjunto. Quizás no toda la obra, quizás algunos segmentos, pero orquestalmente existen ejemplos de música de métrica que se inscribe dentro de la métrica libre. Por eso la categorización que ustedes tienen acá en el cuadro que les estoy presentando, que lo voy a poner un poco más grande si lo pueden ver con más comodidad.
Hay una que es estrictamente perceptiva. Es decir, yo escucho y lo que escucho eh, puede escribirse convencionalmente. Acá dice puede estar escrito en modo tradicional, es decir, de forma convencional, con figuras, con ritmos, con lo que quiera. Pero no puedo identificar nada más de eso. Ni que sea isócrono o no isócrono, es decir, no tengo muy perceptible la unidad de tiempo, porque no sé si se desprende de ahí una unidad de tiempo. Y mucho menos organizarlo métricamente, así cada tantos apoyos, cada tantos pulsos hay algo que se destaca. No, es algo que existe, pero no le cabe ese tipo de organización. ¿Por qué digo que es perceptiva? Porque así es como se oye, pero no es así como se escribe. Y acá está indicado que la escritura tradicional, porque está escrito de una manera totalmente tradicional, responde a razones de coordinación. Si yo estoy con una orquesta entera, no puedo generar un caos donde no solo no haya orden métrico, sino que ya empiece a haber errores de convivencia melódica, notas que no tienen que sonar con otras. Es decir, yo quiero que las cosas suenen todas juntas, pero no se percibe que haya una organización métrica. Sí está escrita, y es muy probable que los músicos estén contando tiempos y todo. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, porque tendrá que contar no sé cuántos. Pero el resultado general es algo incierto. Ese es un tipo. Lo ideal sería que esto yo se los dé con los ejemplos. Pero bueno, como les voy a, estos micros los voy a subir y les voy a poner ejemplos a propósito, los puedo complementar después. Después hay un tipo que es las cadencias. Las cadencias son una forma que existió ya desde el clasicismo dentro de la sonata o dentro de los conciertos para un instrumento y orquesta, o para varios instrumentos y orquesta. ¿Qué son las cadencias? Son momentos en los que el solista se las arregla solo y desarrolla música, contenido, a partir de la información tono modal, melódica, rítmico-métrica de lo que acaba de exponer, pero que está al servicio de demostrar el virtuosismo de su persona con el instrumento. Lo que quiere decir que el único que toca es él. Así que puede tener momentos totalmente isócronos, bien medidos, pero momentos en los que no es necesario, no tiene que encajar. Existe la posibilidad de que sea algo más lento o más rápido, y ahí difieren enormemente las interpretaciones de los distintos solistas. Esas cadencias, en un principio, estoy hablando a principios del clasicismo, era muy factible que las escribieran los mismos intérpretes, porque el que se dedicaba a la música tanto ejecutaba como componía. Después empezó a especificarse un poco más la cosa. Entonces los mismos compositores dijeron, no, no, a ver, yo quiero que la cadencia sea así, con lo que el intérprete se atuvo a lo que el compositor le había escrito, pero sí quedaba para su persona la libertad interpretativa, cómo entendía lo que el compositor había escrito. Y si eso implicaba detenerse, duplicar el tiempo, hacer cosas más rápidas, expresar, estaba en su pleno derecho. Después, el tema de las cadencias fue también un espacio muy atractivo para compositores que hicieron cadencias para conciertos de algunos colegas precedentes. Hay conciertos de Mozart para piano que tienen cadencias de Mozart o cadencias de Hummel, que era un compositor relevante y pianista de la época, cadencias de Beethoven. Beethoven ha escrito cadencias para uno de los conciertos más importantes de los últimos de Mozart. Y es fantástico ver cómo se fusionan los estilos, cómo con el mismo material melódico Beethoven no puede abandonar su impronta. Y se oye que esto es un pianismo beethoveniano, por decir así, aun cuando el material melódico sea el producto de la obra de Mozart en este caso. Así que la práctica de escribir cadencias no solo atañe a la producción propia del intérprete, sino también a aportar cadencias para conciertos de otros compositores. Cuando no se dieron sociedades cooperativas en las que un compositor escribió un concierto para un instrumento X de orquesta, pero al no ser un conocedor profundo de los recursos artísticos o expresivos del instrumento, se asoció al instrumentista al que por lo general le había dedicado la obra o la había hecho pensando en el virtuosismo y las habilidades instrumentales de ese intérprete,
y en cooperación terminaron escribiendo la cadencia. En cooperación porque uno aportaba las ideas, el concepto, y el otro aplicaba los recursos instrumentales. Eso pasó, por ejemplo, con el concierto de Brahms para violín, que se lo dedicó a Joachim, que era el violinista de la época. Y la cadencia la hicieron prácticamente entre los dos, porque si bien Brahms tenía todas sus ideas, todo su concepto, todo lo que quería expresar musicalmente, el que conocía los recursos del violín era el otro, el que iba a tocar. Entonces, esa cooperación también existió. Eso sería el tema de la métrica libre. La métrica libre, piensen que no es algo que si empieza libre tiene que terminar libre. Pueden ser momentos, pasajes, circunstancias en las que eso se expresa como música libre. Pero también hay obras que lo son en su totalidad. ¿Cuáles? Aquellas previas hasta el barroco, las obras renacentistas, el canto gregoriano. El canto gregoriano hoy día está escrito, actualizado, traducido al lenguaje musical contemporáneo, pero en su momento se escribía con otros tipos de signos y lo que importaba era poder darle prevalencia a la palabra. Y entonces la palabra era la que guiaba prácticamente la cuestión del tempo y el fraseo. ¿M? No era una cuestión musical la que importara, no era abstracta, no era estrictamente musical, era relacionada con el habla. Después hay otro tipo de métrica libre, que es la métrica visual. La visual ustedes la van a detectar porque justamente carece de los elementos propios de la métrica convencional, a saber, cifra indicadora, indicaciones de movimiento, líneas divisorias y todo aquello que a nosotros nos permite deducir de una partitura los aspectos métricos, ¿m? A través de la rítmica. ¿Cuál es el problema o no de esto? Que no usan indicadores métricos. Trae dificultad para coordinar, porque que lo haga uno solo está fantástico, pero si es más de uno, entonces ahí estamos en problema porque ahí hace falta informar en qué momento está uno. Y hay también ejemplos de eso en el módulo. Y para la música contemporánea, esto genera una innovación de recursos y pautas para coordinación. Si ustedes en algún momento tienen acceso a la ejecución de la música contemporánea y cómo los compositores transmiten sus criterios y lo que quieren hacer, verán que hay mucha simbología totalmente construida a propósito de esos objetivos, ¿m? E indicaciones inexistentes en la música hasta entonces. Por ejemplo, sigue ejecutando este patrón hasta que el director le indique que es suficiente. Ejecute este patrón variando la velocidad para más o variando la velocidad para menos. Es decir, son cosas que exceden ya la escritura convencional. Bueno, esto es entonces lo de la métrica libre. Corto aquí y vamos a algunos ejemplos puntuales.